a la construcción. En el tema de financiamiento a la construcción, la banca fue mucho más cauta en el crédito a la construcción. En el año 2013, derivado de los asuntos relevantes con los grandes desarrolladores, con las grandes desarrolladoras públicas, y una de las peticiones es que los bancos demos mucho más crédito a la construcción. Sin embargo, las empresas constructoras deben mejorar sus niveles de capitalización y resolver en muchos casos problemas de deuda. Los esfuerzos que está haciendo la Sociedad Hipotecaria Federal para dar el tema de garantías, la garantía a la construcción o el tema del crédito sindicado es algo positivo, sin embargo no es suficiente. Hay que generar más confianza, la RUP es un elemento que va a ayudar para eso, para no tener exceso de casas donde no hay mercado o no ausencia de inventario donde el mercado lo demanda. En esta lámina lo que podemos ver es el monto de la cartera hipotecaria por cada uno de los bancos para llegar a los 538 billones de pesos que representa la cartera hipotecaria bancaria, lo que la banca ha dado en créditos de construcción, crédito puente y otros, que son 46.9 billones y 24.1 sin garantía, más o menos el importe total de lo que vale la cartera total de los bancos es cerca de 3,000 billones de pesos, y esto representa que el crédito individual respecto a la cartera total es el 18%, y si incorporamos la parte que tenemos en construcción, todo esto llega más o menos al 20%. Es interesante cuando ve uno los niveles de cartera vencida que se tienen en el crédito puente. Hoy día los bancos tienen una cartera vencida en la parte de puente de cerca del 15%, y si consideramos otras entidades financieras, tienen una cartera vencida de cerca del 40%, y a nivel del sector de la industria es del cerca del 17%. Los niveles de cartera vencida todavía son altos, y lo que ha venido creciendo en la parte del financiamiento a la construcción bancaria es el crédito puente, que se ve como un mecanismo idóneo para el financiamiento a la construcción. Y ya por último, para pasar al tema de conclusiones, en la parte de principales tendencias vemos la parte de vivienda en renta, comprar o rentar. Es una pregunta que hoy día mucha gente se hace, ¿compro o rento? Lo que es una realidad es que la renta sirve para muchas personas que son jóvenes, son estudiantes, parejas jóvenes, trabajadores temporales, y lo que es una realidad es que hay muchos lugares, muchas delegaciones, por ejemplo en la Ciudad de México, donde cerca del 35% de la vivienda se destina a la renta. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la delegación Miguel Hidalgo, cerca del 35% de la vivienda está en renta o su uso es renta, y en ciertos países, en ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, estos indicadores están arriba del 40%. Entonces, indudablemente, el tema de renta hoy día es una realidad, y también es importante comentar que los factores de renta en México están más o menos entre 5 a 7 pesos por cada 1,000. Alguien me decía el indicador de que una renta te deja aproximadamente el 7% en términos anuales del valor comercial de la propiedad, lo cual es un indicador que permite ver que también para el inversionista privado o el inversionista institucional podría ser una opción bastante interesante. Incluso para muchos desarrolladores hoy día también ven como una opción conservar una parte de la propiedad para rentar y tener una fuente de ingresos permanente, ya sea en desarrollos mixtos donde hay locales comerciales, hay oficinas y hay vivienda. El conservar una parte de la tenencia de la propiedad para rentar se vuelve algo interesante si da una fuente de ingresos permanente para el desarrollador. Entonces, algo que la banca está volteando a ver para dar mecanismos de financiamiento a la construcción adecuados, también para el financiamiento al inversionista privado, a la inversionista institucional, es algo que tenemos que voltear a ver.
El crecimiento de los esquemas en coparticipación es una tendencia. La banca cada día va a estar invirtiendo más recursos en estos esquemas. Uno de estos es Foviste Pesos. Es un esquema donde los bancos participarán en el muy corto plazo, igual que el esquema de financiamiento a empleados estatales y municipales. El tema subrogación, ya lo comenté, esto va a ser una realidad, ya es una realidad en el tema de pago de pasivos y es uno de los grandes puntos dentro de la reforma financiera. El enfoque en el segmento de no afiliados, hay una población muy importante que podría la banca dar financiamiento, dar créditos hipotecarios y también el mayor financiamiento a la construcción de vivienda como una oportunidad que identificamos. Asimismo, el tema de hipotecas con pagos de servicio, hay muchos países como Canadá donde dentro de la hipoteca se paga el predial, se paga el agua, se pagan una serie de servicios, el mantenimiento, y esto es lo que permite tener a los desarrollos en mejores condiciones. Y por último, me gustaría comentar que hay fundamentos sólidos de la industria. En términos demográficos, la formación de más de 950,000 hogares anualmente, de acuerdo a datos del Infonavit. Hay un tema de un déficit o un rezago habitacional de 9.8 millones de hogares, que indudablemente a través del financiamiento mucho de esto se debe de abatir. La necesidad de reemplazar o renovar el stock inmobiliario. Por eso han funcionado muy bien los créditos de remodelación, ampliación o mejora, porque el stock habitacional en México tiene una antigüedad mayor a 20 años y muchas personas lo que requieren es una solución de cómo remodelar, cómo mejorar, cómo ampliar su vivienda. También hay una baja penetración del crédito hipotecario como porcentaje del Producto Interno Bruto y eso da mucho espacio para seguir creciendo y los balances de los bancos lo permiten. Y sus niveles de capitalización. También en términos institucionales hay una banca sólida y lista para expandir el crédito bajo criterios prudenciales. Hay una nueva política de vivienda y hay una coordinación institucional muy importante por parte de la SEDATU. Me gustaría transmitirles nada más una experiencia. En el mes de junio tuve la oportunidad de ir a Toronto, a nuestra casa matriz de Scotiabank, y fuimos con una comisión de vivienda encabezada por el secretario Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de la SEDATU. Fueron las cabezas del Infonavit, de Foviste, de Sociedad Hipotecaria Federal y de CONAVI también. Y la intención era ir a platicar con la alta dirección del banco en Toronto respecto del Plan Nacional de Vivienda, de las acciones, de las acciones que estaba emprendiendo el gobierno en materia de vivienda y conocer con mucha profundidad el plan. Fue algo muy positivo porque el discurso fue uno, porque la intención fue que conociéramos con mucho detalle ese Plan Nacional de Vivienda y cómo la banca podía participar, cómo el banco en concreto podía participar de una manera mucho más activa en este programa. Entonces, eso habla de una gran coordinación interinstitucional y también la idea de trabajar juntos, gobierno, iniciativa privada, para lograr los objetivos que se están buscando en materia de vivienda. Entonces, sí fue una experiencia muy positiva. Y también comentarles que en términos de producto, hoy día se tienen tasas fijas, se tiene precio basado en riesgo, programas de cofinanciamiento, estos programas de coparticipación y se tiene un diseño de producto muy sólido que permite a las familias atenderlas de una manera adecuada. Y por último, nada más me gustaría compartir con ustedes una reflexión. En los últimos 10 años vemos una evolución bien importante en materia de créditos hipotecarios, por ahí lo platicaba en una de las láminas. Si esto lo vemos en 10 años más, si nos ponemos en el año 2024, definitivamente aquí va a haber una persona que va a exponer el tema de cómo vienen los créditos hipotecarios bancarios y seguramente va a decir que en los últimos 10 años ha habido una evolución importante del crédito hipotecario bancario. Sin embargo, siempre va a haber oportunidades y siempre va a haber
temas que los propios desarrolladores y el propio mercado nos pedirán, nos demandarán y nos pedirá para poder contribuir más con esta industria, con la industria de la vivienda y del sector hipotecario. Sin embargo, la evolución que se ha tenido es muy favorable y estoy seguro que hacia adelante vamos a ver todavía muchas cosas muy positivas. Muchísimas gracias. No lo vamos a dejar ir así de fácil. Vamos a dar unos minutos por si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta. Tenemos los micrófonos listos. Nada más les pedimos por favor que nos levanten la mano para poder hacerlos llegar hasta su lugar. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estás? Buenos días, sí, días todavía. Muy padre tu presentación. Yo tengo una pregunta así un poquito comercial o directa en términos de tus productos. ¿Qué características tienen los créditos para pequeños desarrollos? O sea, te estoy hablando de desarrollos de 10 a 50 millones de pesos de venta. ¿Cómo lo están abordando y qué condiciones en términos generales consideras que está ahorita el mercado para ese tipo de créditos puente al desarrollador? Mira, algo que es interesante es, hay una serie de mecanismos, hay una serie de créditos, creo que el crédito puente es el más idóneo, donde lo que nos interesa conocer es la experiencia del desarrollador, nos interesa conocer el proyecto, cuáles son las proyecciones, los niveles de preventa estimados, y una de las cosas que necesitamos conocer con mucho detalle es también la historia del desarrollador, la historia de éxito que ha tenido, y en base a eso, en el conocimiento del proyecto es como podemos participar en la parte de financiamiento. También indudablemente el armado de toda la parte de los productos de salida, de si el producto de salida va con un producto cofinanciado, con un producto tradicional de los organismos de vivienda. O sea, yo lo que les diría, la banca hoy día está mucho más abierta al financiamiento de la construcción. Creo que ha venido creciendo la parte del crédito puente y hay mecanismos también para hacerlo de manera sindicada, por ejemplo, el esquema que acaba de sacar la propia Sociedad Hipotecaria Federal, donde a través de los créditos sindicados podemos participar y podemos compartir la parte de riesgo, pues también es un elemento bastante positivo, igual como la garantía CIF a la construcción. Todos estos son elementos que son favorables y que lo que implica es que hay una banca mucho más abierta al otorgamiento del crédito puente, y en el caso del banco que yo represento, Scotiabank, por supuesto que hemos venido participando de manera mucho más activa en el crédito puente. Bueno, mira, tal como lo mencionas, para acceder a un crédito se evalúa el historial del desarrollador, su experiencia. ¿Qué opción tenemos para los nuevos desarrolladores o qué nos puede sugerir para los nuevos desarrolladores que no tienen experiencia, que van iniciando apenas su empresa? Sí, mira, o sea, la intención y mucho lo que buscamos es conocerlos, generar una relación de largo plazo. Yo te diría que en esos casos te acerques con los bancos, te acerques con nosotros y que nos expliques tu proyecto, nos expliques las necesidades de financiamiento que tienes. Por supuesto, en los primeros proyectos tal vez el monto de invertir tendría que ser mayor, y sobre todo para que vayamos y podamos compartir el riesgo de una manera adecuada, y en la medida que identificamos proyectos rentables, proyectos bien estructurados, es en la medida que pueda haber posibilidades de financiamiento. Es lo que yo te compartiría. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al maestro Enrique por disipar las dudas. Y vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia, nuestro siguiente ponente, con el tema de desarrollo sustentable y certificación. Se encuentra con nosotros Gabriel Cuadri de la Torre, nacido en México, Distrito Federal, ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, maestro en economía y candidato a doctor en economía por la Universidad de Texas en Austin. Fue analista y jefe de financiamiento externo en el Banco de México. También presidente del Instituto Nacional de Ecología y director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, del Consejo Coordinador Empresarial, y fungió como director de la empresa EcoSecurities, ¿cierto? EcoSecurities, especializada en el mercado de carbono y en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente es director asociado de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental y en su subsidiaria Sigea Carbón, además de ser socio de Enerclima, empresa dedicada a la energía renovable, y es autor de distintos libros. Esto es muy importante, que estemos al pendiente de estas publicaciones en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, y colaborador en diversos medios de comunicación. Además de que es importante que nosotros ubicamos mucho más su trabajo a raíz de su candidatura a la presidencia de la República en 2012, y se encuentra con nosotros y lo recibimos con un fuerte aplauso a Gabriel Cuadri de la Torre. Adelante. Bueno, antes que nada, gracias a todos por la invitación, gracias por el interés y por la oportunidad de poder intercambiar algunas reflexiones, algunos comentarios sobre un tema que a mí me parece crucial en el México moderno, en el México del siglo XXI, que son las ciudades, que es la política urbana. Creo que México, una vez que ha cumplido con el ciclo de reformas estructurales, tan exitosamente como lo hemos visto en los últimos meses, ahora debe enfrentarse a su realidad física, a la realidad física fundamental que va a determinar o determina la marcha, la dinámica y el futuro del país, que son las ciudades. Y México necesita urgentemente plantearse y ejecutar una reforma urbana, una profunda reforma en la manera en que se desarrollan, crecen y operan nuestras ciudades. Aquí está simplemente esta gráfica trata de ilustrar la importancia que tiene la urbanización en el proceso de desarrollo económico. Hay una correlación clarísima, con una correlación de 0.8, 0.9, entre el PIB per cápita de los países y su nivel de urbanización. Esto es la proporción de población de cada país que vive en ciudades. No hay un solo país rico que no esté plenamente urbanizado, no hay uno solo. Y no hay un solo país pobre que no sea un país eminentemente rural o que esté plenamente urbanizado. Es muy importante que lo tengamos esto en mente. Urbanización y desarrollo van de la mano. Es un binomio inseparable. Cada uno de estos puntitos representa un país y evidentemente en un eje se ve el ingreso per cápita y en otro se ve el porcentaje de población que vive en las ciudades. Lo mismo ocurre en México, a escala de las entidades federativas de nuestro país. Los estados más pobres son los estados con menor nivel de urbanización. Los estados más ricos, más prósperos, son los estados con mayores niveles de urbanización. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, son los estados más pobres y son también los estados en donde la población rural tiene los más altos porcentajes. Y al revés, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, estados muy prósperos, con ingreso per cápita relativamente alto, que si fueran países podrían ser quizás ya países semidesarrollados,
son estados eminentemente urbanos. Entonces, no se nos olvide nunca este binomio. Si México quiere ser un país próspero, desarrollado, un país rico en algún momento, tiene que asumir plenamente un proceso de urbanización cada vez más profundo. Ahora, esta gráfica también es interesante porque ilustra cómo se relaciona o se ha relacionado históricamente en México el nivel de urbanización con el ingreso per cápita. O sea, también a escala nacional es la misma relación. Sube la urbanización, sube el ingreso per cápita en el país y viceversa. Ahora, en esta gráfica pueden ver cómo se ha reducido históricamente, bueno, desde el siglo XX, la población rural en México. En 1920 la población rural era del 70% aproximadamente, empezó a reducir con el desarrollo estabilizador, el crecimiento acelerado del país durante los años 40, 50, 60, donde se formó esta enorme clase media, donde crecieron aceleradamente las ciudades, México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, el país se urbanizó, creció, se hizo más próspero y sobre todo tuvimos este cambio social profundo de creación de esta grandísima clase media. Desgraciadamente, el proceso se detuvo, se desaceleró notablemente a partir de los años 80, 90 y a partir de ahí. Dejó de bajar el porcentaje de población rural en forma notable y se ha estancado este porcentaje, o se ha mantenido del orden del 24-25%, como lo pueden ver en esta gráfica. Déjenme decirles que los países ricos, los países desarrollados, solo tienen un porcentaje de población rural que no es mayor a 2-3%. En México todavía el 24-25% de la población es rural. Los países pobres tienen poblaciones rurales del 60, 70, 50%. O sea, necesitamos acelerar la urbanización. Y esto, desde luego que parece una herejía, parece una blasfemia para las doctrinas en las cuales nos hemos criado gran parte de nosotros, a una ideología oficial que sigue viendo en el campo el futuro del país. Esa frase que escuchamos todo el tiempo de que es preciso arraigar a la gente en el campo es totalmente falsa, es exactamente al revés. Hay que promover la urbanización productiva y la inserción productiva de la población campesina marginada e improductiva en las ciudades de México. Ahora, esto está pasando en el país, seguimos urbanizándonos menos aceleradamente de lo que quisiéramos, pero la urbanización sigue adelante. El problema es que lo estamos haciendo mal. Estamos creando ciudades que no son sostenibles, ciudades cada vez menos competitivas, ciudades cada vez más ineficientes, ciudades con cada vez menor nivel de vida o calidad de vida, ciudades más costosas de operar, ciudades más costosas de gestionar. Vean esta gráfica de cómo, porque esto ilustra un poco el tema al cual quiero entrar ahora mismo. La lejanía de los nuevos desarrollos habitacionales del Infonavit de las ciudades. Centros, digamos, habitacionales que están a 40 kilómetros de la ciudad, que son totalmente disfuncionales. Vean esta gráfica, esta es la lejanía, digamos, la distancia promedio de nuevos desarrollos habitacionales al centro de las ciudades. Estamos hablando de 40 kilómetros. De una urbanización dispersa, dislocada, desvinculada de la estructura y de la trama urbana. Vean en este mapa de Guadalajara ejemplos de algunas nuevas urbanizaciones, proyectos de vivienda que se han venido dando en la periferia, muy lejos de la zona central de la ciudad, muy lejos, en un fenómeno paradójico en el cual al mismo tiempo la zona central de la ciudad pierde población. Como lo vamos a ver más adelante, el municipio de Guadalajara ha perdido población, mientras va creciendo la corona de municipios y la zona suburbana. Un proceso cada vez más notable de crecimiento suburbano. Y esto está vinculado a una serie de variables, de procesos. Uno de ellos es el tipo de movilidad, el tipo de transporte que le estamos dando a las ciudades de México. Esta gráfica refleja la proporción en que se gastan los fondos federales en diferentes sistemas de transporte en las ciudades de México. El rojo son vialidades, esto es inversión exclusivamente para vehículos automotores privados. En la mayor parte de las ciudades de México, no en todas, el Distrito Federal es una excepción,
esencialmente se gastan los fondos federales y metropolitanos en hacer vialidades. Entonces, cada vez los desarrollos habitacionales están más lejos y cada vez hacemos más vialidades para poder acceder a ellos y estamos en un proceso, digamos, de desmoronamiento, desmadejamiento de la trama urbana, con consecuencias bastante graves. Vean lo que construimos, todo el mundo las ha visto por todo el país. Esta fue la política oficial del Infonavit: hacer casitas como palomares, monotemáticos, aislados, uniformes, sin espacio público, sin integración urbana, sin vida cívica, sin vida social, a horas de transporte de los centros de trabajo, y evidentemente se están abandonando. Por eso, como decía el licenciado Margain, como apuntaba certeramente, la cartera vencida de Infonavit va creciendo, llega al 7.5%. La gente abandona estas casas. En algunas zonas del país, cerca del 40% de las casas del Infonavit están siendo abandonadas. La gente ya no quiere vivir ahí. Es un drama y esto nos anticipa una crisis hipotecaria que se deriva de una crisis urbana. Crisis hipotecaria, crisis urbana van de la mano. Esto es algo que no podemos permitir ni tolerar más en nuestro país. Este es el caso, digamos, de Acapulco. Esta dinámica de expansión suburbana de las ciudades, de esta expansión dislocada, aislada, tiene una serie de factores que le explican. Voy a regresarme para no... Una es, como ya lo comentaba, la política de vivienda. Durante muchos años lo que importó en este país era hacer la mayor cantidad de viviendas posibles, de entregar la mayor cantidad posible de créditos hipotecarios. Era un negocio eminentemente financiero. El Infonavit era una gran financiera hipotecaria, punto. No importaba dónde ni cómo se hacían las viviendas, ni qué impacto tenía eso sobre la vida de las ciudades y sobre la vida de los derechohabientes, que, hay que decirlo, han sido objeto de un engaño, han sido objeto de un fraude en un sentido, porque han empeñado su vida en un crédito hipotecario en una vivienda que no es funcional, una vivienda que cada vez vale menos, una vivienda que no les permite desarrollarse plenamente en términos cívicos, productivos, profesionales y familiares. Entonces, eso es lo que importó, y nos vanagloriamos de que habíamos construido 7 millones de viviendas, 8 millones de viviendas, 1 millón de viviendas anuales. Esos eran